Saludos a todos. Hoy jueves 24 de julio del 2025. Como lo prometido es deuda, pues aquí estamos con la clase número 1. Pero antes quiero abordar algunos aspectos del curso y de la situación política de Cuba. Estamos dentro de una transición política, pero no estamos como oposición ejerciendo nuestro trabajo. Más adelante le daré más detalles de esta transición en marcha y que todavía hay muchos que están esperando lo que llaman el cambio a fraude, y ese cambio ya comenzó hace rato. En la clase vamos a tratar el tema de la privatización en Cuba y cómo eso incide en incide en los sistemas totalitarios. Algo que también quiero resaltar con relación a la publicación del primer video es la poca capacidad de visualización que vamos a enfrentar en nuestro curso, ¿no? El tema político y de la causa cubana estructural e institucional goza de muy poca motivación. Y es algo grave porque se necesita de una minoría, pero necesaria, que ejerza un liderazgo para incentivar a las masas. De todos modos, con las personas que encontremos, que contemos, tenemos que alcanzar un buen método de divulgación de los videos. Ya estamos trabajando en eso. Ahora, algo que denota esa apatía política es la capacitación, la captación de recursos. Vemos varias personas en Cuba que han montado canales de YouTube y enseguida tienen miles de seguidores y reciben gran cantidad de donaciones desde el exterior, incluso hacen algunos aportes de beneficencia. Y nosotros como oposición ni siquiera apoyamos el trabajo de los demás, ni somos siquiera solidarios con los presos políticos y sus familiares. Hay unos muchachos en Pinar del Río que hasta un viaje a Dubái le financiaron. Y los presos políticos, pues muriéndose de hambre y enfermedades en las cárceles, mientras hasta los que reciben gran americano no están ayudando lo suficiente a cada uno de ellos. No, en casi nada están ayudando, porque algunos que ayudan, hay alguien que informa que han recibido alguna pequeña ayuda. El curso tiene que convertirse en una estrategia nacional. Ese es el objetivo. De lo contrario, hay tiempo y energía perdidas, aunque solo hay un número pequeño de visitas a nuestro primer programa. Ni siquiera hay comentarios, o muy pocos comentarios, ninguna opinión sobre el tema y el curso en general. Sin emoción y devoción no se logra hacer patria. Bueno, en el tema de hoy, que es la clase número 1 del capítulo Orígenes del Totalitarismo, que contempla dos partes. En la primera parte abordaremos la definición de totalitarismo, sus características y su contexto histórico. En la segunda parte abordaremos el tema de cómo se introdujo el sistema totalitario cubano. Tal vez tengamos que hacerlo en dos videos, ¿no? Para que no sea tan extenso el video de hoy, pero haremos todo lo más posible, estiraremos lo más posible hasta donde podamos llegar y que sea un razonamiento lógico del tiempo. Bueno, como dijimos en la primera parte, vamos a tratar la definición del totalitarismo, sus características y contexto histórico. Los regímenes totalitarios son sistemas políticos donde el Estado ejerce un control absoluto sobre todos los aspectos de la vida pública y privada, suprimiendo libertades individuales y oponiéndose a la democracia. Se caracterizan por la concentración de poder en un partido único, la represión de la oposición y el uso de propaganda y censura para moldear la opinión pública. Ejemplos históricos incluyen el nazismo en Alemania,
el estalinismo en la Unión Soviética y el fascismo en Italia. El totalitarismo es el término por el que se conoce a las ideologías, movimientos y regímenes políticos donde el Estado ejerce en la sociedad un poder total, sin divisiones, donde no hay libertad o es muy limitada. El término nació como un propósito político que querían construir en oposición al Estado liberal. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, decía Benito Mussolini cuando hablaba del Estado totalitario. O sea, que lo que se defendía era el concepto, y en aquel momento abogar por un Estado totalitario no tenía ningún prejuicio. El líder nazi Joseph Goebbels afirmó en 1933: nuestro partido ha aspirado siempre al Estado totalitario. La meta de la revolución nacionalista tiene que ser un Estado totalitario que penetre en todas las esferas de la vida política. Como pueden ver, el concepto de un Estado totalitario no era mal visto en esa época, pero producto de sus desmanes, el comunismo como ideología rectora de todos esos sistemas totalitarios y el concepto mismo de totalitario se convirtieron en un fenómeno político bastante despreciable, por lo que para matizar el concepto se aboga por el socialismo, que es algo como que más suave. Así es como el totalitarismo se disfraza de socialismo y con sus mismos métodos y hasta un poco sofisticados logra extenderse a nivel mundial. Incluso les ponen diferentes nombres como socialismo democrático, a los partidos les ponen nombres como Partido Obrero, Partido de los Trabajadores, y los países son repúblicas democráticas, populares y cuanto adjetivo pues se le ocurra, cosa de que no se visualice como realmente lo que son. Ahora vamos a analizar las características de los regímenes totalitarios. Los regímenes totalitarios se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. Por lo general, estos regímenes exaltan la figura de un líder que tiene un poder ilimitado, que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masa en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad, con el propósito de formar un hombre nuevo en una sociedad perfecta. Y hacen uso intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represión como la policía secreta. En resumen, vamos a analizar las principales características de los regímenes totalitarios. Es importante destacar que cada gobierno totalitario del siglo XX tuvo sus propias particularidades. Sin embargo, los regímenes totalitarios comparten algunas características fundamentales que los diferencian, ¿no?, entre unos de otros de forma de gobierno autoritario. Una de las características es control absoluto del Estado. Todas las esferas de la sociedad, incluyendo economía, cultura, medios de comunicación y educación, son controladas por el gobierno. Solo se permite la existencia de un único partido político. La ideología dominante es una de las características, una ideología única y abarcadora que promueve como verdad absoluta para justificar las acciones del régimen y legitimar su gobierno ante la sociedad. El culto al líder, o sea, la personalidad, también es una de las características. Por lo general existe una especie de culto o adoración al líder gobernante con una doctrina que lo presenta como un ser infalible, correcto y justo. La represión y el uso de la fuerza también forman contra la disidencia, y la oposición es severamente castigada, utilizando
herramientas como la policía secreta, prisiones arbitrarias y ejecuciones de opositores. La propaganda masiva también es muy utilizada por los regímenes totalitarios. Se controla la narrativa pública, glorificando al líder y deslegitimando enemigos reales o ficticios. El silencio de la oposición política es otro de los mecanismos de los regímenes totalitarios. Los partidos, sindicatos, cualquier organización que desafíe el poder son prohibidos o neutralizados. La censura extrema, o sea, la libertad de prensa y expresión, es suprimida. Solo se divulgan informaciones que favorezcan al régimen. El uso del terror se utiliza como mecanismo de intimidación y el miedo para perseguir cualquier grupo que sea considerado una amenaza para el poder. En algunos lugares, en algunos países, el nacionalismo también se ha exacerbado, buscando transformarlo en patriotismo, en un nacionalismo extremo que discrimina a otros pueblos y a otras etnias. No es el caso cubano, pero sí se ha utilizado el nacionalismo para ponerlo en contraposición con el antiamericanismo, partiendo de un cierto prácticamente chauvinismo de la ideología cubana. Ahora bien, hay procedimientos clásicos de los regímenes totalitarios que dieron su origen. Por eso he querido dejar la redacción tal como está publicada, o sea, la que estaba refiriendo anteriormente, para cuando vayamos a analizar el proceso cubano, podamos ver cómo había pleno conocimiento, al menos de Fidel Castro y otros del grupo, del propósito que se tenía, que era utilizar la crisis de la guerra para construir el camino hacia un régimen totalitario a partir de los métodos y prácticas que ya se habían utilizado en otros países. En este punto vamos a resaltar también aquellos métodos que nosotros los cubanos hemos observado por experiencia propia y que también se han puesto en práctica en otros países. Pero quiero hacerlo casi de forma coloquial para que se pueda entender mejor y cada cual reconocerlo con sus propias experiencias. Incluso hay que rememorar por qué el proceso cubano ha sido tan largo, que muchos métodos y circunstancias han variado. Muchas veces uno aborda o conversa con personas de otros tiempos y cuando eso lo comentan en tiempo actual, pues mucha gente ya ni se acuerda de eso y otros ni siquiera lo han vivido. Y a veces eso también hay que tomarlo en cuenta, porque muchos hechos importantes de este proceso se produjeron al principio de la revolución, cuando se trataba de consolidar el régimen totalitario, pues ya después desaparecieron y mucha gente ni lo tiene en cuenta, y eso hay que traerlo a colación para poder analizar este proceso que lleva más de 66 años. Sin embargo, vamos a destacar aquellos métodos que hacen que el individuo adopte esa actitud de sometimiento voluntario, que de forma hasta inconsciente asume esa obediencia que lo hace cómplice del sistema totalitario. Ahora vamos a ir describiendo algunos de los métodos más frecuentes. Por ejemplo, el método punto 1, los derechos son solo para los revolucionarios. Acatando la doctrina de Benito Mussolini cuando hablaba del Estado totalitario, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, aquí se asume el Estado como revolución. Por ejemplo, por eso las calles, los trabajos, los estudios, los viajes al extranjero, los deportes, la cultura, para todo se necesita como primera condición ser revolucionario. Esa condición, además de ser discriminatoria, se convierte en un mecanismo de sometimiento cuando de la actitud del individuo depende su futuro y el bienestar de la familia, incluso su sustento económico. Por lo tanto, la familia se convierte en un elemento de control y presión
para que los suyos no se salgan de la actitud considerada por el régimen como lo políticamente correcto, que es la servidumbre incondicional. La condición de revolucionario, que también califica como integral, también se califica como integrado o confiable, se mide por la afiliación a organizaciones políticas y de masa, dígase militantes de organizaciones políticas o partidistas como el PCC, los JC y la UPC. La Unión de Primera de Cuba, es la más importante porque trabaja en la formación ideológica desde la niñez. Aquí hay que señalar que atributos morales, intelectuales y de buena disciplina social se hacen confundir con la aceptación política del régimen o del sistema y tratan de hacer lucir a ese individuo como ese presunto revolucionario. Esa condición de revolucionario integrado y confiable se certifica a través de evaluaciones que hacen las diferentes organizaciones, como los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, los sindicatos de los trabajadores y la administración de cada centro de trabajo vinculado con el individuo, ya sea laboral, académico o cualquier otro. La seguridad del Estado también se encarga de recoger la información de las actividades realizadas por las personas en cuestión y elabora lo que se llama un perfil profiláctico. En ese control sociopolítico, el papel más importante lo tiene la policía política. Las organizaciones como estructuras son importantes, pero su desvaporización moral en los últimos años la han dejado sin membresía activa casi, ¿no? Al extremo que muchos ciudadanos la reconocen como inexistente, pero cuentan con las estructuras mínimas necesarias para servir como medio de información a los cuerpos de inteligencia y a la propia policía regular. Bajo la consigna impulsada por el Fidel Castro, que se hizo canción de que en cada cuadro un comité, en cada cuadro revolución, se hizo de la vigilancia un sistema colectivo que reformó la doctrina del miedo inducido, sometiendo a la población a una obediencia voluntaria. En el punto 2, lo que se considera el poder vitalicio. Los sistemas totalitarios desarticulan los mecanismos de alternabilidad del poder, lo que hace que el poder se ejerza con total impunidad. Además, el poder se ejerce de arriba hacia abajo, o sea, nadie puede cuestionar desde un nivel inferior al poder superior, ni siquiera la población, ya sea de forma individual o colectiva. Esta condición impide que se pueda canalizar de forma legal la inquietud social y paraliza la voluntad popular, por lo que se hace imposible aglutinar fuerzas sociales y se traduce la aceptación colectiva como miedo generalizado, que descalifica la integridad moral de la población. Ya Joseph Stalin, para asegurar que el poder no podía ser cuestionado, sentenció que el gran camarada no se equivoca, lo que se extrapoló al gran hermano, al comandante en jefe y a todas las demás concesiones que se utilizan para llamar a aquellos dictadores como Hugo Chávez, Maduro y Ortega en Nicaragua, que son los más conocidos en estos momentos. También hay algunos bien conocidos en Europa y en el Asia como Kim Jong-un y así muchos otros líderes totalitarios de Europa y de Asia. Observen que en Cuba, cada vez que se va a sustituir un cuadro, como dicen ellos, se aclara que la recomendación viene de un nivel superior. Si el dirigente es de un alto perfil, la recomendación, que es prácticamente una orden,
viene del buró político. En la tercera condición tenemos la represión preventiva. Una de las fortalezas de los regímenes totalitarios es la represión preventiva. El control permanente de los ciudadanos permite que desde temprano sus actividades que sean conocidas, ¿no? Y que los órganos de inteligencia utilizan para conformar lo que llaman perfil, que es un expediente donde van acumulando las actividades y sus vínculos con otros ciudadanos, incluso sus actividades económicas y sociales, que en un momento dado pueden ser utilizadas como arma política para sacar a cualquier disidencia política de circulación. Esa desarticulación temprana de la disidencia política impide su organización y estructuración, que impide incluso que la inquietud social se convierta en manifestaciones públicas. Por eso es que los estallidos sociales son muy difíciles de organizar en regímenes totalitarios. La represión preventiva también incluye la autorrepresión, que conduce a la obediencia voluntaria. Una represión de bajo costo económico y político cuando el individuo se le prohíbe salir de su casa. En ocasiones, como estrategia, se aplican medidas ejemplarizantes poniendo custodia al frente de la casa de algunos expositores políticos. El terror como política de Estado, o sea, el miedo inducido, pues son armas muy bueno, efectivas en los regímenes totalitarios. El terror como política de Estado a través del miedo inducido tiene múltiples métodos, desde la represión directa hasta la coacción política, económica y social. El terror político y la despolitización de la sociedad son los pilares del sistema totalitario, entre otros, ¿no? Así es el caso que si no eres confiable políticamente, no puedes trabajar actualmente ni siquiera en el sector privado, que eufemísticamente llaman sector no estatal, para evitar el reconocimiento del retorno a la propiedad privada. Ahora bien, hay muchos elementos para mantener la inducción del miedo a partir de que siempre estás en posición de evitar las consecuencias de tus actos. Pero la mayor expresión del terror es la pena de muerte por actividades de oposición política. A tal extremo que el fusilamiento en Cuba se volvió parte de la cultura popular. Al extremo que hasta llegar tarde a la casa jocosamente se decía: hoy tu mujer te fusila. Pero sí hizo un daño psicológico de paralización emocional, y que en la práctica, como medidas ejemplarizantes de verdad, que fusilaban. Hay que oír las palabras del Che Guevara cuando en la ONU decía que habían fusilado, que se estaba fusilando y que seguirían fusilando. Ante esa impunidad, la población se fue amedrentando al extremo que por estas y otras acciones no se ha podido liberar las secuelas del miedo inducido. Como quinto punto tenemos la indefensión adquirida. La indefensión adquirida surge de la falta de escrúpulos de los regímenes totalitarios para gobernar y de la impunidad con que cuentan al no tener consecuencias de sus actos, tanto interna como externamente, porque son parte de una cierta hegemonía mundial. A eso se suma el uso de medios de la fuerza. Hay ejemplos como la movilización de 25.000 hombres para enfrentar a un máximo de 300 guerrilleros en el Cambrai y otros casos similares. Como método se utiliza movilizar fuerzas combinadas y con alto potencial numérico hasta para detener un simple opositor. Las medidas ejemplarizantes son parte de varias de las estrategias de los regímenes totalitarios, pero todas conducen al daño psicológico de la indefensión adquirida, que se convierte en la cultura de la frustración y del convencimiento de que nada hará cambiar las cosas, que nada se puede hacer y se acepta la resignación como algo normal y como única opción.
Esa condición, como dijimos antes, califica la moral del pueblo y muchos su impotencia la descargan contra el pueblo, llenándolo de calificativos como que el pueblo, que es un ente impersonal, fuera responsable de todo, sin considerar que el pueblo comienza en cada uno de nosotros. En el punto 6, la logística y recursos, queremos tratar este tema como algo muy importante, como vimos en el capítulo de la represión preventiva, atacar la logística y en la preparación de una acción y el cuestionamiento, judicialización tanto de la ideología como de los recursos, hacen casi imposible la estructuración de una oposición institucional. La represión contra la iglesia, la represión contra la logística y recursos, contempla el decomiso de todos los bienes de propiedad implicados en la acción, como vehículos, los inmuebles, equipos y hasta recursos financieros. Todas además llevan la prisión como medida accesoria. Por la importancia de la logística y recursos es que los órganos de inteligencia ponen tanto énfasis como medida profiláctica, como dicen ellos, en estos dos componentes esenciales de cualquier actividad humana. Ya llegamos a la conclusión del video de hoy y tenemos ya recogido algunos elementos para la conclusión, o sea, conclusiones sobre el totalitarismo. El carácter inédito del totalitarismo reside en la relación que establece con el hombre, en la forma en que no solo lo destruye físicamente, sino que también lo aniquila moralmente. Hasta el punto de que podríamos llegar a una situación en la que la existencia humana ya no encontraría razón de ser sobre la tierra. La radicalización del totalitarismo se deriva del hecho de que destruye tanto la capacidad de acción del hombre como su capacidad de pensar. En este sentido, no marca una regresión hacia la tiranía, como tampoco constituye un régimen estricto sensus. Lo impensable reside en la extraña dialéctica por la que la despolitización de la sociedad conduce a la aniquilación de la naturaleza misma de la política. El totalitarismo nos invita así a penetrar en la esencia misma de la política y a repensar las formas de poder susceptibles de escapar a la lógica de la dominación, que hace añicos las expresiones espontáneas de cada acción común. El análisis y la consulta de la literatura sobre el totalitarismo nos pone en contexto que hoy lo que necesitamos más que todo es como contrarrestar los métodos del totalitarismo, principalmente en la coyuntura actual, ya que muchos métodos y procedimientos del totalitarismo han evolucionado. Por tanto, en la próxima clase vamos a exponer todas las estrategias que consideramos que pueden contrarrestar todos los métodos que hemos expuesto en esta clase de hoy, que viene siendo lo que denominamos antídoto contra el totalitarismo. Así que ahora les dejo dos preguntas sobre el tema y una tarea, como habíamos planteado en la introducción del curso, que en cada clase íbamos a dejar alguna tarea y alguna pregunta. La pregunta de hoy, número 1, es: 1. Identifique algunos de los rasgos totalitarios que usted crea están presentes en el sistema político cubano. Pregunta 2. Califique si usted en algún momento se ha sentido víctima del miedo inducido o ha experimentado esa sensación de miedo político. Y la pregunta 3. Diga 3 diferencias entre totalitarismo y democracia. Y la tarea de hoy, quiero que la copien: describa algún método de represión o coacción
que haya experimentado o conozca que se ha realizado que no esté recogido en la clase de hoy. Si es en forma de testimonio y descripción de los hechos, sería mejor. Entonces, con estas 3 preguntas queremos que me la hagan llegar a través de mi WhatsApp, o sea, mi número telefónico, que es el 786-352-0557, y también la respuesta a la pregunta y además la tarea que les estoy dejando aquí. Y ese trabajo, si lo pueden hacer por video, pues video, si no por escrito, como puedan mandar ese tipo de la respuesta y la tarea, pues de todas maneras en la próxima clase lo primero que haremos es revisarla, como en toda clase, revisar la pregunta y la tarea. Yo creo que hasta aquí ha sido bastante explícito el trabajo de hoy. En la clase próxima, lo que vamos a hacer es sacar todos los métodos que hemos expuesto aquí, más lo que nos llegaran nuevos, y a partir de ahí pues realizar todas las medidas que se puedan ejecutar pues, para contrarrestar los efectos de esos métodos totalitarios y ese procedimiento de buscarle respuesta a las acciones del régimen es lo que llamamos antídoto contra el totalitarismo. Así que con eso, pues hasta aquí el trabajo de hoy. Espero que su importante colaboración nos llegue y la analizaremos en la próxima clase.